Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar el tema de cómo hallar la distancia de una recta. Entonces nosotros ya, recordemos, hemos visto cómo hallar la distancia que hay entre un punto A un punto B, que es lo que nosotros llamamos AB. ¿Sí? Si recordarán, esto es lo mismo que decir también que si tenemos un punto en un sistema coordenado, en un sistema de coordenadas, si tenemos acá por ejemplo un x2 y acá un x1, nosotros decimos que la distancia que hay entre x2 a x1 es lo mismo que decir x1 menos x2 en un sistema coordenado. ¿Eso qué quiere decir? Supongamos que el 0 está en esta región y que x2 es por ejemplo 5 y x1 10. Entonces la distancia que hay entre 5 y 10 es lo mismo que decir, dijimos que x1, o sea 10, menos x2, o sea 5. Y eso pues nos da un resultado definitivamente de 5, que es lo que nosotros sabemos que es la distancia entre 5 y 10. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es lo mismo, pero con relación a una recta que se encuentre en el plano cartesiano. ¿Sí? Entonces supongamos que tenemos el plano cartesiano. Acá está y acá está x. Y hacemos una recta cualquiera en cualquier región de la tabla del plano. Recordemos, este es el origen, acá se encuentra x y acá se encuentra y. Ahora, si queremos saber esta distancia, lo primero que tenemos que saber pues son los puntos que vamos a mirar. Entonces queremos de un punto 1 a un punto 2. Ahora, nosotros sabemos que estos puntos tienen sus propias coordenadas. Quiere decir, tiene una coordenada en x, x1, y una coordenada en y, y1. Igualmente en P2, tiene una coordenada x2 y tiene una coordenada y2. Ahora, si queremos saber, estos números se supone que son valores de coordenadas que nosotros ya conocemos. x1 y y1 es un valor que ya conocemos y x2 y y2 son valores que ya conocemos. Lo que nosotros queremos saber realmente es la distancia que hay entre P1 y P2, esta distancia. ¿Sí? Quiere decir, la distancia P1, P2. Entonces sabemos que la distancia se representa como P1, P2 y utilizamos esta linecita de acá arriba que implica y que significa, ya sabemos, distancia entre un punto y otro, ¿no? Entonces sería la distancia entre P1 y P2. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Pues lo más sencillo y lo más sensato es realizar una figura, o sea, entre este punto y este, vamos a realizar un punto en el cual ambos se toquen. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, vamos a hacer un triángulo. Entonces vamos a colocar, vamos a hacer una línea punteada, ¿sí? Una línea punteada hasta este punto y esta va a bajar por el mismo lugar, ¿sí? Y va a generar un triángulo rectángulo. ¿En dónde? Pues bueno, vamos a tener varios puntos. Entonces vamos a colocar nombres. Entonces vamos a colocar unos nombres cualquiera. Bueno. Entonces, bueno, y también sabemos que aquí hay una distancia y acá hay otra, ¿cierto? Ahí está. Pero lo que hacemos es un triángulo rectángulo en el que podemos ya saber la distancia. Entonces, bueno, vamos a colocar y a nombrar los puntos. Este va a ser el punto A. En el plano cartesiano, este va a ser el punto B. Este de acá, el punto C. Este va a ser el punto D. Y este, el punto E. Así ya tenemos pues todos los puntos del plano cartesiano que necesitaremos en esta ocasión. Entonces, si nos damos cuenta, esto cumple con las mismas características que tienen pues, los triángulos rectángulos y por lo tanto cumple con las ideas de Pitágoras. Entonces recordemos que el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa es igual, o la hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. ¿Cómo sabemos cuál es la hipotenusa y cuáles son los catetos? Recordemos que en un triángulo, este lado y este lado son los catetos y el lado más largo es la hipotenusa. Entonces, en este caso,
la distancia que nosotros queremos conocer, que la vamos a llamar D, o también, como dijimos, P1, P2, con rayita, ¿sí? Ambos significarían en este caso distancia. Esta distancia va a ser la hipotenusa. Entonces, dijimos que esto es igual a distancia, ¿no? Y que la distancia al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Por el momento solo hemos cambiado hipotenusa por distancia. Ya sabemos que la distancia es realmente lo que queremos hallar, ¿sí? Ahora, el cateto 1, como vemos, es la distancia que hay entre C y P1, ¿sí? Entonces, vamos a mirar eso. Entonces, la hipotenusa al cuadrado es igual a la distancia al cuadrado, ya dijimos, ¿no es cierto? Cateto 1 al cuadrado más cateto 2, perdón, al cuadrado, ¿sí? Ahora, el cateto 1 es la distancia que hay entre C y P1. Y el cateto 2 es la distancia que hay, si se dan cuenta, entre C y P2. Entonces, la distancia 2 es igual a la distancia que hay entre P1 y C al cuadrado más la distancia, ¿cierto?, que hay entre P2 y C al cuadrado, ¿sí? Ahora, necesitamos saber estos valores, tanto este como este, ¿cierto? Vamos a revisarlo aquí. Entonces, lo que nosotros nos damos cuenta es que la distancia que hay entre P1 y C, nos damos cuenta que es la misma distancia que hay entre A y D. Si nos damos cuenta, la línea punteada en P1 a A es la misma distancia y de C a D. Así nos damos cuenta que pues de A a D, que la distancia que hay entre P1 y C es la misma distancia que encontramos entre A y D. ¿Sí? Es exactamente la misma distancia. Ahora, también nos damos cuenta que pues esta distancia se encuentra sobre el eje Y. ¿Eso qué quiere decir? Que como se encuentra sobre el eje Y, la distancia pues depende de las coordenadas y nosotros ya las conocemos. La coordenada de A es muy similar a la coordenada de P1, solo que como está sobre el eje Y, todas las coordenadas X son 0. ¿Qué quiere decir? El punto A tiene como coordenada 0 en X y Y1 en Y, mientras que D tiene como coordenada estas coordenadas que vemos aquí, 0 en X, ¿sí?, y Y2 en Y. Por lo tanto, no tenemos en consideración X, sino que solamente vemos la distancia entre A y D. Y como nosotros hemos visto, este punto menos este punto nos va a dar la distancia total. Es lo que nosotros hemos visto en otras ocasiones. Entonces, la distancia de A a D va a ser lo mismo que Y1 menos Y2. ¿Sí? Y1 menos Y2. Por lo tanto, si queremos saber ahora en X, es decir, el otro cateto, ya tenemos el primer cateto. Entonces la distancia, nuevamente al cuadrado, y este ya no va a ser P1C al cuadrado, va a ser Y1 menos Y2 todo al cuadrado. Ahora, siguiendo la misma lógica y realizando exactamente lo mismo con X, nos damos cuenta que pues, primero, que de P2 a C, ¿cierto?, que es la segunda distancia, el segundo cateto, va a tener unos puntos entre pues P2 y C, ¿cierto? Y si vamos hasta el plano, nuevamente nos damos cuenta que es la misma distancia que hay entre E y B. Y lo mismo, nos damos cuenta que en este caso, por ejemplo, la coordenada es x2, 0, y en este caso la coordenada es x1, 0. Por lo tanto, la distancia entre ambos es igual a x1 menos x2. Seguimos la misma lógica que hicimos arriba. Por lo tanto, el segundo cateto va a ser x1 menos x2 al cuadrado, ¿sí? Y pues finalmente, si queremos saber la distancia, ya no al cuadrado, sino la distancia como tal,
Utilizamos pues simplemente sacamos raíz cuadrada a un lado y raíz cuadrada al otro. Por lo tanto, la distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de y1 menos y2 todo al cuadrado más x1 menos x2 todo al cuadrado. Y así hallaremos la distancia de esta recta. Y no solo de esta recta, sino de toda recta que se pueda encontrar en el plano cartesiano. Utilizando esta fórmula ya podemos establecer y esclarecer que siempre pues podemos hallar. Vamos a realizar un ejemplo. Entonces borremos nuevamente todo esto y hagamos el ejemplo con la fórmula que vamos a dejar en la parte superior del tablet. Entonces colocamos el plano cartesiano nuevamente y hacemos una recta cualquiera, digamos, en esta región. Y supongamos este es el punto 5 y acá el punto 7. 5 en X, 7 en Y. Y esta región, este punto, ¿no? Y este punto va a ser menos 6 y menos 2. Entonces, ahora, ¿cómo dijimos que vamos a realizarlo? Entonces, primero que nada, miremos, este 7 va a este punto, ¿cierto? Y va acá. Y acá viene de esta manera. Así ya conocemos pues los puntos de los cuales proviene la recta. Y pues nuevamente hacemos nuestro triángulo rectángulo, ¿sí? Ahora, dijimos que la distancia va a ser igual a y2 menos y1 menos y2 al cuadrado más x2 menos x1 menos x2 todo al cuadrado y la raíz cuadrada de eso. Entonces primero tenemos que definir cuál es y1, x1, y2 y x2. Entonces nosotros dijimos que pues vamos a colocar las coordenadas de estos puntos, tanto este como este. Este sería el punto 1, por lo tanto x1, x2, y este sería x1, y1, y2, y este sería p2, es decir, x2, y2. Entonces colocamos nuestra coma y coloquemos las coordenadas. Entonces recordemos, primero se coloca la x, quiere decir 5, y luego la y, quiere decir 7. Y en este caso se coloca primero la x, menos 2, y luego la y, menos 6. ¿Sí? Ya tenemos ambos valores. Ahora, pues simplemente lo que vamos a hacer es resolver la fórmula. Entonces dice, la distancia es igual a la raíz cuadrada de y1 va a ser, como dijimos, este valor, ¿no? 7. Menos y2. En este caso y2 es menos 6. Entonces colocamos nuevamente menos 6 de esta manera. Cerramos el paréntesis. Todo esto al cuadrado, ¿no? Ahora, más, voy a colocarlo acá abajo, la sumatoria, más x1, que sería 5, menos x2, es decir, menos 2. Menos 2, ¿sí? Y esto al cuadrado. Y sacamos la raíz cuadrada de esa suma. Entonces primero realicemos lo que está dentro del paréntesis. Entonces la distancia sería igual a menos por menos más 7 más 6, 13. Entonces sería 13 al cuadrado más menos por menos más 5 más 2, 7 al cuadrado. Y luego decimos que, bueno, 13 al cuadrado es 169 más 7 al cuadrado, que es 49. Luego realizamos la suma, que sería 218 raíz de 218, y pues ya finalmente sacamos la raíz de este valor. Quedaría pues un valor, en este caso 14.7, pero puede dar cualquier otro valor. Quiere decir que la distancia que hay entre P1 a P2 en esta recta es de 14.7 unidades, ¿sí? Ahora, la idea es que ustedes escojan o realicen una recta cualquiera, la que ustedes decidan, y escojan los valores tanto en X como en Y, es decir, hagan la recta y escojan los valores, escojan las coordenadas y a partir de allí determinen la distancia
de pues la recta. Vale, muchas gracias, espero que hayan aprendido y nos vemos en una próxima oportunidad.